Bueno, buenas noches a todos. En aras de tratar de ser lo más puntuales posibles y, bueno, premiar a los que estamos muy juiciosos desde las 7 en punto, vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo. Primero, buenas noches a todos. Yo soy Diana Alfonso, la actual presidenta de la Asociación Bogotana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, ABP. Para la Junta de ABP y, por supuesto, para mí es muy grato darles nuevamente la bienvenida a esta 13ª jornadas de actualización en medicina materno-fetal. Quiero agradecer a la industria por hacer este evento de acceso gratuito una realidad, a los conferencistas que han compartido con nosotros todo su conocimiento y experiencia, y más que como colegas nos han apoyado como amigos de la casa. Por supuesto, también a todos ustedes que desde cada región del país, perdón, me avisan que estoy sin cámara por alguna extraña razón, no, y por, bueno, que todos se conectan con nosotros desde diferentes sitios de nuestro país y en general de toda Latinoamérica, y que han hecho que este esfuerzo que se ha realizado desde la Junta Directiva de la Asociación tenga realmente un sentido, y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Por eso hemos tomado la decisión de ampliar el tiempo de la disponibilidad de la plataforma hasta mediados de diciembre, para que los que no han alcanzado a tener acceso a todas las conferencias lo tengan y puedan completar la visualización de estas charlas tan impresionantes que nos han compartido nuestros conferencistas. Esta noche, para cerrar este evento con la magnitud que se merece, vamos a entrar en un panel de expertos para hablar de espina bífida. Vamos a hablar este enfoque actual y la visión hacia el futuro de una patología que cada día ha cobrado más importancia, sobre todo después de que conocimos los resultados del MOMS. Nos ha mostrado cómo este diagnóstico, que inicialmente era bastante desalentador, hoy nos da la oportunidad de darles una opción a los fetos con este diagnóstico y, por supuesto, a sus familias. Sin más, los dejo con el doctor Molina, que moderará esta sesión, y con los expertos que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos, un gusto tenerlos con nosotros. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nuestra última reunión de clausura de estas 23ª jornadas de actualización en medicina materno-fetal, y agradecerles a ustedes su presencia, agradecerles el haber compartido con nosotros durante esta semana en esta nueva modalidad de congreso. Y pues es para mí un honor tener la oportunidad de estar frente a estos expertos mundiales en esta área de la espina bífida. Panel de expertos que hemos querido titular el enfoque actual, visión hacia el futuro, y ya nos daremos cuenta por qué. El objetivo entonces de este debate es que conozcamos al final del ejercicio las generalidades de los defectos del tubo neural, que entendamos los modelos de prevención primaria, que los llevemos a prevención secundaria y sepamos al final cuáles son las opciones que tiene un feto cuando diagnosticamos esta entidad, que sepamos aplicar los métodos de tamizaje y oigamos los expertos que nos recomiendan para el diagnóstico oportuno, y que claramente conozcamos las opciones de terapia fetal que existen para estas entidades. Como lo dijimos en el bloque de neuro, las alteraciones del sistema nervioso central ocurren en 1 de cada 100 recién nacidos. Pero fíjense que acá lo más importante, esos números que estamos viendo bajo los defectos del tubo neural, probablemente sean los más frecuentes, y adicionalmente las lesiones obstructivas del sistema ventricular. Pero más importante que eso son las grandes discapacidades que vamos a tener en la infancia y la carga sociocultural que tenemos con estos niños, y que van a tener que ser, digamos, llevados a una gran serie y cantidad de terapias a lo largo de su vida. Todo empieza desde el mismo momento en que se genera la embriología, y es importante que tengamos ciertos conocimientos de ciencias básicas para poder entender lo que sucede con este tipo de lesiones. Acá lo más importante es que entendamos los neuroporos y los cierres del neuroporo anterior y posterior, que a la postre son los que nos van a ayudar a entender todo lo que los expertos de esta noche nos van a comentar. Al final vamos a poder saber si tenemos una correlación entre la sonografía, la microscopía electrónica, la fisiopatología y lo que nosotros hacemos a diario, y lo que muchos de ustedes, los que no son especialistas en materno-fetal, sino que hacen ecografía básica o que se dedican aparte del diagnóstico prenatal en su consultorio, en su oficina, pues definitivamente puedan brindarle a las pacientes diferentes nociones acerca de cómo ser remitidas de manera adecuada y a qué centros.
Claramente han pasado muchísimos años desde que teníamos las primeras técnicas de tamizaje, que inicialmente era nuestra ecografía. Esto es el primer artículo original de Kypros Nicolaides y su grupo en la mitad de los años 80, donde nos hablaba del signo del limón y la banana. Vamos a ver si eso está vigente aún. Y para eso vamos a tener nuestros conferencistas de hoy. La primera conferencista, a quien agradezco personalmente, es la doctora Magdalena Sanz Cortés, que es doctora en medicina en la Universidad de Valencia, obstetra y ginecóloga del Hospital Clínic de Valencia, de Barcelona. Es doctora en filosofía de la Universidad de Valencia y es especialista en medicina materno-fetal del Hospital Clínic de Barcelona. En la actualidad, Magdalena se desempeña como profesora asociada del Baylor College of Medicine, el grupo de cirugía fetal del Texas Children's Pavilion for Women. En segundo lugar, nos acompaña el doctor Walter Ventura, de Perú. Walter es especialista en ginecología obstetricia de la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en medicina fetal del King's College en Londres y es médico consultante de medicina materno-fetal. En tercer lugar, también de Perú, el doctor Enrique Gil. Enrique es médico especialista en ginecología obstetricia en Lima, es especialista en medicina fetal, también de la Fetal Medicine Foundation, y es el responsable de la unidad de cirugía fetal de la Clínica Delgado Auna en Lima, Perú, y director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. El doctor Rogelio Cruz Martínez es especialista en medicina y cirugía fetal del Hospital Clínic de Barcelona, con un doctorado avalado por la Universidad de Barcelona también en medicina y terapia fetal. Es director del Centro de Diagnóstico Prenatal Avanzado de Medicina Fetal México, es jefe del Departamento de Cirugía Fetal del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y es fundador de la Fundación Medicina Fetal México. El doctor David Basurto es mexicano, pero en este momento se encuentra en Bélgica. No sabíamos qué bandera poner, pero seguramente la natal es de la que uno más se enorgullece, pero él está cursando en este momento sus estudios de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en medicina y cirugía fetal, lo cual le ha hecho ganar una amplia experiencia en esta área. Él nos va a acompañar también en conjunto con el doctor Adolfo Echegaray, conocido por todos ustedes. Él es médico en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en tocoginecología del Hospital Juana Fernández y tiene un diploma en medicina fetal de la Fetal Medicine Foundation, siendo jefe en la actualidad de la unidad de medicina fetal del Hospital Universitario Austral. En resumen, como ustedes ven, si nos dedicamos a ver las hojas de vida de los doctores, se nos iría todo el panel y no me queda a ustedes más sino decirles que bienvenidos y que espero que disfruten de esta noche tanto como la voy a disfrutar yo, teniendo el honor de moderar a los doctores. Vamos entonces a iniciar este panel mirando lo general y definitivamente la importancia de lo que es la espina bífida dentro de nosotros. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es ver cómo en los años 80 se cambió el paradigma de lo que era la prevención primaria con términos del ácido fólico y Charles Rodek logra cambiar ese paradigma mostrando no solamente que con el uso de folatos podía lograr prevención primaria. Yo quiero saber, doctora Magdalena, ¿qué recomienda usted para el control específicamente prenatal o la consulta preconcepcional con respecto al ácido fólico y las malformaciones congénitas, específicamente tubo neural? Bueno, es importante preguntarle a la paciente si tiene alguna historia personal o alguna historia familiar de antecedentes de espina bífida, bien sea oculta o bien sea abierta. Y en base a eso, pues, darle la prescripción de ácido fólico que sea correspondiente, la de bajo riesgo, o si tienen algún antecedente a nivel personal o de algún niño de primer grado en su familia, pues dar la dosis alta. Esto creo que hay poco cambio en los últimos años. Creo que el uso de los antecedentes es uno de los puntos más importantes. En Perú, ¿cómo manejan ustedes ese resultado? Walter primero y luego Enrique. Sí, buenas noches, Saulo, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, todavía hay pacientes que se embarazan y no han estado consumiendo ácido fólico, pero ni bien nosotros captamos una paciente de riesgo, ¿no? Y sobre todo de riesgo para nosotros es aquella mujer que tuvo un antecedente de espina bífida. Damos dosis altas de ácido fólico, aproximadamente 4 a 5 miligramos. Le aconsejamos que empiece 3 meses por lo menos antes de la concepción y que lo continúe a la misma dosis por lo menos 3 meses después de la concepción, ¿no? Recordar que de esta dosis de ácido fólico tan altas puede reducir el riesgo de recurrencia de espina bífida hasta un 50%, ¿no? Y recordar también que la mujer, mientras más recién bebés con espina bífida haya tenido o defecto del tubo neural en general, tiene mayor riesgo de que esto se vuelva a repetir.
Enrique, ¿debe usar uno también el ácido fólico con miras a prevenir otro tipo de malformaciones? Hay algunos papers que mencionaban que para algunas focomelias o incluso para defectos del labio leporino. ¿Qué experiencia tienes con eso y qué opinas y cómo lo usan en tu centro? Exactamente. Muchísimas gracias, Saulo, por la invitación. Buenas noches a todos los presentes. Respecto al ácido fólico, en realidad, como tú muy bien mencionas, al ser una medida preventiva, en realidad en un mundo ideal, uno debería planificar el embarazo. Eso es el mundo ideal. Y como muy bien menciona Walter, desde 3 meses antes, sin necesidad de tener incluso factores de riesgo, uno debería incrementar el consumo de ácido fólico. Al menos en nuestro país, yo asumo que en toda Latinoamérica ocurre eso. El gobierno ha instaurado una orden y de hecho lo he podido verificar en muchas de las pastas que se consumen diariamente. Si uno agarra la parte posterior de los envases, están colocando cierta cantidad de folato precisamente para prevenir en gran cantidad que ocurra este problema. Ahora, la asociación obviamente no es causativa entre ácido fólico, espina bífida, labio leporino, o sea, fisura labio-palatina, acránea, etc. En realidad es simplemente, como lo mencionamos, una asociación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, como acabo de mencionar, la espina bífida en sí, su mecanismo fisiopatológico aún no está tan enclarecido. Sabemos que el ácido fólico juega un papel importantísimo y por eso es importante siempre tener en cuenta y las dosis que se van a administrar de acuerdo al haber tenido antes la enfermedad, o sea, un bebé con espina bífida o no haberlo tenido. Pero en cualquiera de los casos se recomienda tener este consumo antes del embarazo y si es que se ha embarazado y no lo ha planificado, obviamente tratar de incrementar. Entonces, para mí la recomendación es en general, como medida de salud pública, que toda persona en general debería llevar métodos de vida saludables, incluyendo una alimentación balanceada. ¿Qué es lo que más se relacionaría entonces con la aparición de la espina bífida? ¿El déficit de folato como tal o simplemente así tengamos los niveles de folato poblacionales normales, dar folatos a estas pacientes? ¿Qué opinas, Adolfo? Micrófono, Adolfo. Decía que el metabolismo del ácido fólico, como decía Enrique, es muy complejo y de hecho algunas investigaciones recientes también implican algunos otros metabolitos que pueden ser relevantes como los esfingolípidos y de hecho se está estudiando si la fortificación con otros nutrientes como el inositol pudieran tener algún beneficio. Es algo muy interesante lo que pasa sobre todo en las poblaciones que consumen mucho maíz y tortilla de maíz, tortilla mexicana de maíz, porque hay un hongo endémico, ¿sí?, que es el Fusarium moniliforme, que produce una toxina específica que altera el metabolismo del ácido fólico, y quizás por eso, digamos, ahora también en Texas tienen tantos casos de espina bífida, porque, bueno, por toda la población, digamos, inmigrante del sur. Eso por un lado. Después las otras cosas que uno debería tener en cuenta son el tema del uso de anticonvulsivantes. ¿Sí? El valproato, como ustedes saben, es uno de los teratógenos más fuertes y tiene una específica relación con los defectos del tubo neural. Y no hay que olvidarse dos cuestiones más que tienen que ver con la hipertermia durante la organogénesis. Es sabido que es un importante teratogénico y va a ser interesante ver si con el tema de la pandemia, y sabemos que el COVID-19 puede producir fiebre, digamos, el aumento de la prevalencia de fiebre en el primer trimestre se pueda asociar a un cambio en la epidemiología de los defectos del tubo neural. Por último, bueno, también no olvidar nunca la hiperglucemia. ¿Sí? La hiperglucemia ahí tiene una relación dosis-respuesta con la producción de defectos estructurales, sobre todo cardiopatías y defectos del tubo neural. Así que también el aumento de la obesidad que puede hacer que muchas pacientes no sepan que tienen diabetes o que tienen hiperglucemia durante la organogénesis, puede también modificar un poco la epidemiología en los próximos años de los defectos del tubo neural. En Argentina, desde el 2003, que hay una ley que, digamos, por la cual debería estar fortificado, digamos, todos los farináceos, y bueno, lo que no sabemos es que también se cumple, pero bueno, es claro que esto es así. Eso te iba a preguntar, porque prácticamente, a mi conocimiento,
el primer país que en Latinoamérica hizo el enriquecimiento de la harina con la posibilidad de tener esta levadura de cerveza, el ácido fólico, fue Argentina. David, ¿cómo es el manejo que se da en esta parte, en esta área de prevención primaria en Europa? ¿Se sigue manteniendo los mismos protocolos? ¿Cambian algo? ¿Cómo manejan la prevención primaria que es tan importante, sobre todo para nuestros países? Bueno, Saulo, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá en Bélgica, como bien lo dijeron, no se encuentran enriquecidos los alimentos con folatos. Entonces, sí, la prevención tiene que ser y decirle a los pacientes, como dicen las recomendaciones, 2 o 3 meses antes de ingerir folatos, o inclusive en algunas ocasiones se les piden estudios de rutina para ver cómo están sus niveles. Porque no se encuentran enriquecidos. Los datos que tenemos de cómo sí puede ayudar el enriquecimiento con folatos a los alimentos, en un estudio en Inglaterra nos dicen que si se enriqueceran, disminuiríamos en alrededor de 200 casos de espina bífida al año en la población del Reino Unido, nada más. Entonces nosotros sí recomendamos los suplementos, ya que aquí no se encuentran fortalecidos los alimentos. En resumen, ¿qué sería lo que más se correlaciona con la aparición de una malformación de tipo defecto del tubo neural? ¿El tener los folatos bajos o el tener unos niveles altos de folato como factor protector? Es decir, ¿le funciona a todas las poblaciones iguales o como en ciertos factores nutricionales para otras enfermedades funciona es en población endémica? ¿Qué opina cualquiera que me quiera contestar? Yo lo que podría decir es que está probado que, digamos, si uno sube los valores de folato en los glóbulos rojos, llega a un nivel donde hay una saturación y no hay más efecto protector. Por lo cual, evidentemente, como ocurre con cualquier proceso teratogénico, esto es el interjuego entre probablemente susceptibilidad genética y factores nutricionales. Excelente. Creo que nos ha quedado muy claro cómo debe manejarse estas pacientes, dividir la paciente en la paciente de alto riesgo por antecedente, pero en general el gran beneficio que tendría la mayoría de las pacientes cuando las beneficiamos con este tipo de medidas. Quiero que pasemos un poco a lo que es la historia clínica de las pacientes y los antecedentes específicos que debemos buscar. Ya logramos un manejo de lo que es la prevención primaria, ya tenemos la paciente embarazada y llega a nuestra consulta. ¿Qué recomendaciones daríamos, David, para estas pacientes que llegan y qué antecedentes debemos buscar si la probable patología que nosotros tenemos al frente es o podría ser una espina bífida? Bueno, Saulo, el principal factor de riesgo para una paciente de espina bífida es el antecedente de tener una patología del tubo neural. Esto le aumenta el riesgo relativo a esa paciente de un 30 a un 50%. Después sigue en orden el uso de ácido valproico, carbamazepina, que sea paciente diabética, que no esté controlada. Como ya mencionamos, la deficiencia o el inadecuado consumo de folatos, pacientes obesas, en ese orden descendente. Pero el principal factor de riesgo es el antecedente de tener una espina bífida. Doctora Magdalena, ¿cómo se deben manejar los anticonvulsivantes en el embarazo y cuál es el que debería uno suspender o no suspender cuando tenemos el riesgo de que produzca una espina bífida en el feto que está en ese momento gestando? Definitivamente, esta es una cuestión que no debe ser tomada solamente por los especialistas de medicina materno-fetal, sino que deben de ser tomados en combinación con los neurólogos. Dependerá también del tipo de, cuál es el origen de la patología que tenga la paciente para tener enfermedades convulsivas, y se tiene que hablar de cuál es la historia clínica de la paciente en cuanto a cuándo ha sido la última vez que ha tenido una convulsión, qué tratamiento ha tenido previamente, que la ha mantenido con las convulsiones estables, etc. Definitivamente los medicamentos que estamos hablando, valproato, etcétera, son aquellos que si la paciente los ha estado tomando, pues nos tenemos que estar más alerta a la hora de hacer el ultrasonido anatómico para estar más pendientes y si vemos un signo de la banana, un signo del lemon, o incluso buscar estos signos por ultrasonido en el primer trimestre que puedan ser indicativos de espina bífida más tarde. Pero desde luego tienen que ser decisiones que se toman de una forma multidisciplinaria, ya que si le quitamos rápidamente algún fármaco anticonvulsivo ante la paciente sin hacer una valoración por parte del neurólogo y ponerla con un tratamiento anticonvulsionante que sea efectivo, podemos producir también un daño importante. Enrique, en tu centro, cuando enfocan a este tipo de pacientes que tienen antecedente de la convulsión, la tenemos controlada, tiene ácido valproico,
Creo que una de las primeras cosas que uno aprende en la residencia y le enseñaban a uno era no suspenda el anticonvulsivante porque es preferible los riesgos o sopesando los riesgos que tenemos. ¿Cuál sería la recomendación para la audiencia? Suspendemos el anticonvulsivante, lo cambiamos por una última generación que sabemos que los riesgos relativos para producir un problema de espina bífida puede ser menor, so pena de que tiene algunos otros problemas en otras malformaciones, específicamente cardíacas. ¿Cómo miramos este riesgo-beneficio? Yo creo que lo que acaba de mencionar Magda es clave en el manejo de estos pacientes con riesgo, con alguna patología o una comorbilidad, que viene a ser el trabajo en equipo. Lamentablemente en algunos centros, afortunadamente en Clínica Delgado contamos con una serie de especialistas para estos pacientes, pero en otros casos, y muchas veces, a veces en el sector público, las pacientes son manejadas periféricamente, y el factor de riesgo a veces, si no es captado, como tú bien mencionas en la historia clínica, la paciente se pierde. Por lo tanto, es importantísimo que una vez captada la paciente de riesgo, como muy bien se ha mencionado, se haga la interconsulta y se maneje junto con el neurólogo y con el paciente o con el doctor de cabecera de dicha paciente para poder conjuntamente llevar el manejo de esta paciente. Y esto se liga claramente con una buena ecografía del primer trimestre, porque es la que nos va a poder identificar un probable riesgo o un probable diagnóstico en el caso se presentase, que es lo que tratamos de evitar, pero como vuelvo a repetir, no existe ninguna forma clara, ni aún así previniendo, retirando los medicamentos o incrementando el consumo de ácido fólico o disminuyendo la glicemia en pacientes con resistencia a la insulina, que la paciente no vaya a desarrollar. Al fin y al cabo, la única forma de estar seguros que no va a desarrollar es básicamente con estas ecografías, y es por eso que se liga mucho con la ecografía, una muy buena ecografía del primer trimestre. Adolfo y Walter, mi pregunta sería, después de que yo tengo mi paciente identificada y ya sé que tiene el factor de riesgo por el anticonvulsivante, la tengo controlada, ¿esa señora necesita más controles ecográficos que otra paciente o la tengo dentro del protocolo que tendría cada uno de nuestros países para valorarla? Es decir, todas las pacientes sabemos que van a ir a una ecografía 11 a 13+6, realizamos el tamizaje y lo que vamos a hablar en un momento. Pero, ¿estas pacientes necesitan ser valoradas con algún tipo de frecuencia o qué indicaciones nos darían ustedes para ese tópico? Adolfo, ¿puede ser primero? Bueno, yo. Hola. Sí, a ver, lo que pacientes que están recibiendo anticonvulsivantes deberían, obviamente, tratar de utilizar, como decías, drogas más nuevas como la lamotrigina y usar monoterapia. El problema es que a veces el neurólogo indica más de un anticonvulsivante y esos tienen efectos sinérgicos. Y además, bueno, recibir dosis altas de ácido fólico desde 3 meses antes de buscar el embarazo. Pero una vez obtenido el embarazo, ha habido un avance muy importante en lo que es el diagnóstico en el primer trimestre, ¿sí? Lo refleja la actualización del paper de Argiró-Singelaki comparado con el paper de eficacia del diagnóstico de espina bífida en el primer trimestre, que pasó de ser un 15% a más de un 60%, y esto tiene que ver probablemente con la implementación de los marcadores del cerebro fetal en el primer trimestre, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que estos marcadores no siempre consiguen hacer diagnóstico y muchas veces uno se queda con una sospecha que tiene que después ser corroborada habitualmente en la semana 16, ¿sí? Pero lo que nos está pasando a nosotros es cada vez nos están llegando casos de espina bífida más temprano, ¿sí? 14, 15 semanas, que son realmente un desafío porque es difícil hacer un asesoramiento a esa altura porque resulta incluso difícil establecer el nivel anatómico de la lesión exacto en cuanto a cuál es la vértebra más alta afectada. Y obviamente a esa altura ningún feto tiene triculomegalia, ¿sí? Así que creo que está cambiando el perfil de pacientes que van llegando y cada vez son pacientes más tempranos, lo cual obviamente es bueno, pero también plantea un desafío desde el punto de vista de la evaluación dismorfológica. Walter, ¿tú piensas que debemos aumentar el número de visitas cuando tenemos solamente el antecedente de estar con algún factor de riesgo, específicamente el uso de anticonvulsivantes de riesgo? Hola. Creo que tengo unos problemas con el audio no se escucha bien. ¿Problema, Walter? Solucionalos, sí, tranquilo. Normalmente no incrementamos la frecuencia de visitas. Lo que sí aconsejamos a la paciente es que sea vista por un médico especialista, ¿no? Hacemos la ecografía de
preferencia cerca de la semana 13 o 14, donde vamos a tener mayor detalle anatómico. Y dependiendo de eso, si lo encontramos muy bien, no tenemos ningún otro hallazgo o signo indirecto, pues va a su examen morfológico normal a las 20 semanas, ¿no? Si hubiera una sospecha o si el ecografista no se sintiera conforme con el resultado, pues la podríamos ver entre las semanas 16 y 18. David, el doctor Echegaray nos comenta que corroborar los hallazgos de la ecografía de primer trimestre hacia mediados del segundo trimestre, que era lo que hacía Norteamérica hace algunos años, y una ecografía que pues usamos muy poco en ciertas partes. Acá en nuestro país a veces las pacientes llegan tardíamente al tamizaje y hacemos ecografía del segundo trimestre. Esa ecografía para corroborar ciertos hallazgos. ¿Cómo lo plantearías tú en un sistema de salud pública? Y si eso sería costo efectivo en nuestro medio, ¿no? Yo creo que no sé en sus países, pero estoy seguro que sí. En Latinoamérica creo que abusamos mucho de la ecografía prenatal y frente a cualquier cosa hacemos ecografía. ¿Esto me va a cambiar el resultado y el impacto perinatal, David? Como bien lo dices, habla de aquí en Bélgica la medicina es muy protocolizada, las pacientes llegan únicamente a su ultrasonido del primer trimestre entre las 11 y 14 y posteriormente pasan al ultrasonido estructural. Y de esta manera es como funciona y de esta manera es como nosotros detectamos las patologías. Como bien lo dijo el doctor Adolfo, en el primer trimestre podemos tener una alta sospecha, pero no podemos hacer el diagnóstico con certeza y nosotros nos esperamos hasta el segundo trimestre, donde ahí sí, con casi el 100% de confiabilidad, podemos decir a la paciente que tiene esta patología. Yo creo que con estos dos ultrasonidos, que es lo que se recomienda en las guías internacionales, es la acción que debemos tomar. Y como bien lo dices, en Latinoamérica hacemos un abuso de la ecografía. Creo que nos queda muy claro que los antecedentes de la historia clínica, antes incluso de tocar la paciente y verla en la ecografía, ya nos dan un amplio panorama de lo que nos vamos a enfrentar durante esos 280 días de gestación. Pasando a un tema mucho más interesante, pero evidentemente no menos importante que lo que estábamos tocando, llegamos a nuestra ecografía de 11 a 13+6. Sabemos, y desde hace más o menos una década, cuando la Fetal Medicine Foundation nos recomienda invertir la pirámide diagnóstica en pro de darle todo a ese primer trimestre, buscar malformaciones fetales. ¿Qué tan factible, Enrique, es encontrar la espina bífida en el primer trimestre, entendiendo por primer trimestre 13+6, y luego sigo con Magdalena para que ella me cuente cómo va la implementación de esta ecografía morfológica, entre comillas, de la ecografía 13, de 11 a 13+6 en Norteamérica? La ecografía del primer trimestre es la más importante del embarazo, definitivamente por el manejo conjunto que se hace en la estabilización de riesgos para la madre. Y en torno al bebé, tradicionalmente utilizábamos esta ecografía para el establecimiento de riesgos de cromosomopatías. Y sabíamos que mientras más temprano te ibas, o sea, 12 semanas, 11 semanas, 5 días, 45 milímetros, 50 milímetros, conjuntamente cuando hacías el screening combinado con la beta-HCG y el PAPI, tu detection rate, tu tasa de detección era más alta. Pero ¿qué ocurre? Que ahora vemos que la parte anatómica no se tomaba mucho en cuenta. Hoy por hoy se toma mucho en cuenta. Y como muy bien lo mencionaron en algún momento, hacer la ecografía con un bebé con una longitud corononalga en 60 milímetros o 65 milímetros, que normalmente coincide con 12 semanas, 4 días, 12 semanas, 5 días, sería lo ideal para combinar la parte del estudio cromosómico con la parte anatómica. Y en esa parte anatómica tenemos signos directos y signos indirectos. En el signo directo, obviamente, la visualización del defecto, que requiere de una buena máquina. Eso es claro. Y obviamente de experiencia del operador. Y requiere además que ese defecto sea obviamente marcado. No estamos hablando de unos mielos meningoceles bajos y más aún si estamos ante la presencia de una mielosquisis o un mielocele. Y en los signos indirectos, básicamente el que más ha demostrado mayor rendimiento, aunque como muy bien menciona Adolfo, no es diagnóstico, viene a ser la relación entre el brainstem, el tallo cerebral, y la distancia entre el brainstem y el hueso occipital, que incluye a lo que algunos llamaban pues la suma de la translucencia intracraneana, que en realidad viene a ser el cuarto ventrículo, y su suma con la cisterna magna. Hoy por hoy acaba de salir un estudio publicado por el grupo de Asma Khalil tratando también de evaluar la longitud de los plexos coroideos y su relación con el cráneo, para de esa forma también establecer una ventriculomegalia precoz y de esa forma obviamente deducir que hay un Chiari-2 secundario a una espina bífida abierta. Pero básicamente la ecografía del primer trimestre es fundamental para establecer esta posibilidad diagnóstica.
Y allí quizás viene una primera, estoy totalmente de acuerdo con Adolfo, en que estas pacientes, luego tendríamos que seguirlas a las 16 para poder establecer el diagnóstico si es que tenemos alguna duda. Pero va a depender mucho del setting, porque en un setting europeo donde más del 60% termina la gestación, es imperante hacer el diagnóstico temprano. En cambio, en un setting latinoamericano donde es otra mentalidad, hay mucha complejidad en el manejo y depende mucho de cada centro. Magdalena, ¿cómo es la implementación o cómo ha sido la implementación? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, ahí en tu mismo centro, con los doctores anteriores, me llamaba mucho la atención que la implementación de la ecografía 11-13+6 no era tan universal como esperaba yo verla. ¿Cómo hacen eso y cómo va, digamos, ese desplazamiento de la ecografía de segundo trimestre con índices de Nyberg y Benacerraf, que en algunas partes todavía hay que usarlas desde el punto de vista morfológico, correrlas hacia el primer trimestre, en busca, evidentemente, de problemas morfológicos y no solamente aneufluides? Bueno, yo creo que después de lo que ha estado explicando Enrique, que ha sido súper completo y muy exhaustivo en cuanto a los objetivos del ultrasonido del primer trimestre, etcétera, que estoy totalmente de acuerdo y es muy aplicable al medio aquí en Estados Unidos. Poco más hay que decir. En Estados Unidos lo que sí que puedo decir es que se ofrece a toda paciente gestante la posibilidad de tener un ultrasonido en primer trimestre entre las semanas 11 y la semana 13, como en vuestro medio estoy escuchando en Latinoamérica, así como en Europa. Que sea aquí, como ya sabéis, el tema de los seguros, el de las aseguranzas, es un poquito diferente que en Europa, por ejemplo, que no tienes que hacer ningún esfuerzo y tú ya tienes tu seguro público de salud, por tanto, te resulta muy fácil meterte como en los canales para tener tu ultrasonido de primer trimestre. Acá hay algunas pacientes que quizás pues, no tienen su seguro, que tienen que aplicar a Medicaid, que tienen que pedir permisos especiales de sus insurances, etcétera, y todo esto pues puede hacer que en vez de que la paciente llegue a su ultrasonido de las 11 o 13 semanas, sobre todo si tiene otros hijos, tiene otras complicaciones sociales, pues quizás no llegue a ese ultrasonido y se pueda retrasar un poco más. Entonces yo diría que dentro de, para mí, el parámetro ideal que sería cómo sucede en Europa o en los sistemas de una medicina socializada, en las cuales pues hay una oportunidad que no requiere ningún esfuerzo de que la paciente llegue a ese ultrasonido de primer trimestre. Aquí sería una situación quizás un poquito inferior a nivel de acceso, pero te podría decir que de nuestras pacientes, el 90% de las pacientes tiene su ultrasonido en el primer trimestre y las que no lo tienen es por circunstancias un poco fuera de lo normal, ¿no? Entonces, las pacientes llegan al ultrasonido del primer trimestre y realmente apoyados pues, por la filosofía de ACOG, que es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que da unos parámetros muy claros sobre los protocolos y cómo se tiene que obtener información en cada momento de los ultrasonidos de estas pacientes. Se sabe que en el primer trimestre el ultrasonido no solamente es un ultrasonido genético, sino también un ultrasonido morfológico, como nos está diciendo Enrique. Se tienen que aunar todos los esfuerzos para poder sacar el máximo de información. Acá recordemos que cada estado tiene una legislación que es muy particular y diferentes en cuanto a la terminación del embarazo, lo que, bueno, el abortar, las gestaciones que puedan tener anomalías. Por tanto, teniendo un poco esa presión, como también sucede en Europa, las pacientes tienen que conocer pues, lo antes posible o antes de que se acabe la legislación en ese estado para poder tener esa opción. Entonces, acá, por ejemplo, en el estado de Texas, es legal la terminación del embarazo hasta la semana 22. Por tanto, si ya vemos que en el primer trimestre hay una alteración de la morfología de los parietales, hay un intranuclear translucency, algo que nos dé una impresión de que puede haber una alteración de la morfología que pueda ser sugestiva de espina bífida, desde luego a esta paciente se le hará un ultrasonido anatómico pues un poquito en la parte más pronta, ¿no? En la semana 20 o 19, no nos esperaremos a que sea en la semana 22. Entonces sí que tenemos en cuenta pues todas estas detalles a nivel sociales y a nivel legislativos. David, ¿qué signos específicos consideras tú se deben buscar en esa ecografía de primer trimestre
aquí entendida como la 11-14, y yo quería preguntar si en Europa, que no se hace mucho la ecografía transvaginal temprana, que se hace en otros sitios, o si se hace, ¿vale la pena buscar algunos signos de espina bífida o de defecto de tubo neural en esos casos? ¿Qué opinas? Saulo, aquí en Bélgica el ultrasonido vaginal sí lo hacemos en el primer trimestre, y yo creo que realmente cuando nos ponemos a hablar de marcadores para defectos del tubo neural en el primer trimestre, y podemos hablar de que al día de hoy tenemos alrededor de 6 marcadores que tienen más o menos la misma sensibilidad y no nos ponemos de acuerdo, es que ninguno es perfecto. Y entonces ahí es donde yo creo que recae el problema. Los principales, como bien ya lo dijo, como lo dijo Enrique, el ratio del brainstem con el occipital bone, y también el ángulo de la línea maxilooccipital, el ángulo frontomaxilar. Esos son los principales durante el primer trimestre, y también, como dijo Magda, la translucencia intracraneal. Pero la realidad es de que son sugestivos, más no diagnósticos, como lo dijo Adolfo. Walter, esa inversión de la pirámide de la Fetal Medicine Foundation que hizo que hiciéramos más ecografías cercanas a la 13+6 que a los 45 milímetros, pudo deberse también a algo que tú sabes o que preparaste mucho, que fue la aparición del DNA fetal. ¿Esto pudo haber influenciado los protocolos de ecografía 11-14 desde el punto de vista morfológico o piensas que van aparte? Yo creo que sí, también tiene algo de influencia, ¿no? Pero no olvidar que, como decía, si tenemos una paciente de riesgo, una paciente cuyo examen prevemos que va a ser difícil, tratar de, y como en nuestros países es más importante, creo yo, detectar malformaciones del sistema nervioso central, malformaciones del corazón. Yo creo que dependiendo del equipo que tengamos y de la experiencia del operador, debiéramos de postergar la ecografía del primer trimestre a la semana 13, ¿no? Donde vamos a tener más detalle anatómico, y no solamente vamos a visualizar los signos indirectos que muy bien se han descrito, sino vamos a poder visualizar la columna del feto, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí está la orientación que debemos de tener. Adolfo, ¿es posible diagnosticar, ya no tamizar, es posible diagnosticar la espina bífida en primer trimestre? Y si es así, ¿cómo enfocamos a esa paciente? Sí, es posible, pero es una minoría de los casos más severos, que tienen lesiones con saco bien prominente y que tienen cambios cefálicos también, que bueno, hoy en día estamos pasando a una evaluación más detallada en 3 planos, más el plano sagital del cerebro en el primer trimestre. Y pasa esto que por ahí que esbozaban acá Walter y Enrique, que es que la ecografía del primer trimestre ha perdido como en cuanto a su relevancia para el screening de aneuploidías, y empieza a convertirse en una ecografía morfológica temprana, además de, bueno, del mejor momento para hacer un screening de complicaciones relevantes y prevención de complicaciones relevantes maternas como la preeclampsia. Entonces, probablemente va a tener que evolucionar hacia cambiar un poco su foco hacia un poco más tarde, hacia las 12 y quizás las 13 semanas. El problema es que ya después de las 14 y las 15 semanas los fetos adoptan posiciones bastante verticales que son no muy buenas para la anatomía, ¿sí? Entonces, no creo que nos vayamos mucho más tarde que la semana 13 o 14, pero poder diagnosticarse se puede, y bueno, y quizás con la ayuda de nuevos ecógrafos, de la vía transvaginal, en forma más rutinaria, ahora que lo que nos importa más es la morfología, más que el screening de aneuploidías, digamos, pueda ayudar a caracterizar la presentación fenotípica temprana de, digamos, los defectos del tubo neural o de las disrafias, ¿no? Bueno, damos ya la bienvenida al profesor Rogelio Cruz. Y qué mejor bienvenida que de una vez inaugurarlo con la pregunta de si después de que logran diagnosticar esta patología en el primer trimestre, entre semana 11 y 14, ¿ustedes cómo plantean la consejería de esa paciente en términos de la malformación como tal? Y si ustedes allá en Querétaro, en México, tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo, y si la paciente lo solicita con algo de frecuencia. Sí, hola a todos. Muchas gracias a la Federación Colombiana de Perinatología y en especial al doctor Saulo por esta invitación. Efectivamente, cuando detectamos la patología
en nuestro país. Lo primero que hemos descubierto en estos 8 años de haber iniciado el programa de cirugía fetal es que los diagnósticos son tardíos. Solo el 10% de la espina bífida se detecta en primer trimestre y hasta un 60% se detectan en edades gestacionales fuera de la edad posible para una corrección intrauterina. Por lo tanto, hay un diagnóstico subóptimo. Siguen naciendo bebés con diagnósticos tardíos, con diagnósticos postnatales. Pero de esa pequeña proporción que identificamos en primer trimestre, la consejería siempre es hacia un protocolo de estudio en el cual se haga una ecografía morfológica avanzada, se haga un estudio de neurosonografía fetal avanzada, se haga una consejería de genética, un estudio de amniocentesis para cariotipo o microarreglos, dado que también hay un porcentaje no despreciable que es el 3% de anomalías genéticas, y luego la interconsulta con el neurocirujano pediatra, con la psicóloga también que vea a todas las embarazadas con patología fetal, y luego al grupo de neurorehabilitación. Entonces, un poco, incluso les damos contactos de familias que ya tienen hijos con espina bífida para que desde el principio sepan cuál es el panorama y a qué se van a enfrentar y cuáles son los retos para sacar adelante a ese bebé. Hay sitios en el país como Ciudad de México donde sí se permite la interrupción legal del embarazo, pero en el resto del país no se permite. Pero además nuestra cultura, como latinos yo creo, pero también sobre todo como mexicanos, no es tan pro-abortiva. Es más hacia continuar el embarazo y somos, digamos que no tan radicales en este sentido. Creo que uno de los puntos fundamentales que menciona Rogelio es esa experiencia, esas vivencias que han tenido otras pacientes que han sufrido no solo esta, sino algunas otras malformaciones y que hacen que podamos, digamos, orientarlas de una mejor manera. David, después de que tenemos esta paciente que llevamos desde el factor de riesgo, le hicimos el tamizaje, sabemos que tiene un tamizaje positivo porque tiene una translucencia intracraneal pequeña, menor al percentil 5, le hicimos ya el control y una consejería, como menciona Rogelio. ¿Tú cuándo consideras deberíamos hacerle el seguimiento con la neurosonografía? Bueno, nosotros, el diagnóstico, como ya lo mencioné, lo hacemos durante el ultrasonido estructural, que aquí en el sistema en Bélgica es alrededor de las 20-22 semanas de manera estandarizada para todas las pacientes. Y en ese momento nosotros ya hacemos el ultrasonido enfocado a detectar exactamente cuál es el nivel que tiene esta paciente, la lesión, para poder darle un pronóstico a ese bebé, e inmediatamente se le manda a la paciente a resonancia magnética para poder dar una charla en conjunto para que en dado caso que sea candidata a terapia, poder ofrecerla a partir de las 23 semanas, que es lo que hacemos normalmente. Magda, ¿qué consideras tú debe incluir como mínimo una valoración del sistema nervioso central en esta, digamos, segunda mitad del embarazo cuando indicamos la neurosonografía en este caso? Bueno, yo me referiría a las guías de ISWOG sobre cómo hacer un ultrasonido anatómico a nivel del segundo trimestre. Yo estaría incluyendo las medidas craneales del feto, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, incluiría ambos ventrículos, incluiría la medición del cerebelo con la fosa posterior, y haría obviamente una valoración subjetiva, incluyendo pues todos los parámetros que están incluidos en esas guías en cuanto al haz medio, la simetría, etc. Y yo creo que quería hacer un comentario sobre lo que has estado preguntando antes, y yo creo que tiene que quedar muy claro para la audiencia sobre cómo identificar el grupo de mayor riesgo de espina bífida. Si tú tienes un grupo de riesgo, bien sea porque es una paciente obesa, bien sea porque tiene una historia previa de hijos anteriores con espina bífida, bien sea por diabetes, por carbamazepina, ácido valproico, cualquier factor de riesgo que tenga la paciente para desarrollar una espina bífida, esa paciente se debe de considerar como una paciente de alto riesgo de desarrollar espina bífida. Y independientemente de lo que ocurra en el primer trimestre, en ese ultrasonido, esa paciente, por supuesto, se le tendrá que hacer test bioquímicos,
pero después nos la tenemos que jugar todas a hacer ese ultrasonido en el segundo trimestre, más cerca de las 20 semanas que de las 22 semanas, porque ahí es cuando vamos a tener una alta posibilidad de que si ese bebé tiene una espina bífida, se la podamos detectar, porque si empezamos a pensar en, ay, es que igual pues no tiene ningún signo en el primer trimestre, ya es de bajo riesgo y tal, fallaremos. Entonces, es importante que la paciente entienda que es de alto riesgo y que hasta que no se vea toda la extensión de la columna, valorando bien la piel separada del útero, con una interfase de líquido amniótico en las 3 ejes del espacio, y veamos bien que no hay ningún signo intracraneal de Chiari-2, hasta ese momento no podemos descartar que la paciente no tenga una espina bífida. Esto es importantísimo porque lo decíamos hace un rato y las lesiones del sistema nervioso central son evolutivas y a veces encontramos neurosonografías normales que evolucionan a otro tipo de lesiones. Adolfo, teniendo en cuenta esta recomendación, ¿cómo lo manejan ustedes en Argentina, en tu centro? ¿Y qué recomendaciones hacen? ¿Hacen en esta paciente que fue positiva al tamizaje o que encontraron un hallazgo sugestivo en primer trimestre una neurosonografía completa o van directo a buscar el hallazgo ya para clasificar las posibilidades de consejería, como mencionaba Rogelio? ¿Cuál es la tendencia y qué recomendaciones nos darías al respecto? Yo diría que por encima del 90% de las pacientes con espina bífida vienen referidas, y ahí lo primero que hay que hacer es confirmar el diagnóstico, porque hemos tenido pacientes que terminan teniendo o síndromes polimalformativos de los cuales forma parte el defecto del tubo neural, que obviamente quedan fuera de los candidatos para la reparación prenatal, así como también otras malformaciones que pueden simular disrafias espinales, desde síndrome de regresión caudal a incluso hemos recibido teratomas acrobocígeos puramente quísticos que a veces han sido confundidos con, digamos, disrafias espinales abiertas. Es importante también evaluar el cono medular, ¿sí? Para poder, hemos diagnosticado algunas lesiones muy sutiles donde solamente la manifestación ha sido un descenso del cono medular. Y una vez hecho el diagnóstico, es muy importante la caracterización de la lesión, ver si es una lesión del tipo mielomeningocele con SAC o si es una raquisquisis, establecer ya obligatoriamente en la ecografía el nivel vertebral y, bueno, agregar obviamente las evaluaciones funcionales motoras para poder tener una idea del beneficio esperado por la cirugía, ¿sí? Porque no es lo mismo un feto que llega sin movilidad de las piernas y con talipes equinovaro bilateral y una ventriculomegalia de 20, que un feto que llega con ventrículos menores a 10 y una movilidad excelente de las piernas, ¿no? Eso tiene que estar dentro de la asesoría a los padres con respecto a qué es lo que uno espera de la terapia fetal. Enrique, ¿cómo recomiendas tú que toda paciente con estos hallazgos sugestivos de la espina bífida vaya a un estudio genético? Y si es así, ¿cuál es el que tú asumes deba uno recomendarle a la paciente? Como bien dijimos anteriormente, en la ecografía del primer trimestre, en la mayoría de los casos solamente sospechamos. Ahora, en la realidad, como menciona Adolfo, la mayoría de pacientes con espina bífida son referidas. Y lamentablemente, ya cada país tendrá su propia casuística. Son referidas tardíamente, 28, 30, 32 semanas. En el caso que nosotros monitoricemos una paciente en el segundo trimestre, va a depender mucho, obviamente, primero del diagnóstico, es decir, de identificar y darle el diagnóstico. Y aquí es importantísimo saber que el bebé no viene como un paciente solo, sino viene dentro de otra paciente que viene a ser la madre. Y es importante también conjugar, como muy bien mencionó Adolfo, y descartar la asociación con los problemas cromosómicos más comunes. Si yo tengo una paciente de 40 años donde el bebé viene porque la espina bífida es lo más llamativo, tengo que buscar otras cosas. Tengo que hacer, como muy bien se mencionó anteriormente, una ecografía morfológica como se la haría a todas mis pacientes de calidad para poder encontrar y detectar otros problemas que me hagan pensar, oye, no estoy frente a una trisomía 18, no estoy frente a otro problema malformativo, y en esos casos lo ideal es realizar una amniocentesis diagnóstica. Ahora, pedimos el cariotipo convencional, es lo que nosotros hacemos aquí en nuestro centro, en Clínica Delgado. Pedir un array CEH para ver microarreglos, para nosotros, al menos nosotros, no es factible porque no lo hacemos en Perú. Tendríamos que mandarlo a España, que es la forma en que manejamos. Entonces, el diagnóstico genético allí se hace realmente complejo porque solamente nosotros estamos utilizando el cariotipo convencional para el diagnóstico o para el manejo a posterior quirúrgico de la espina bífida fetal.
Creo que esa es una de las limitantes que tenemos, al menos en nuestro medio, aunque los microarreglos y otros estudios genéticos mucho más profundos los tenemos muy disponibles. En la mayoría de los seguros no los cubren y evidentemente son costosos para nuestra población. Walter, ¿cómo valoramos la columna vertebral de estas pacientes? ¿Y de qué manera o qué tips nos ofreces o nos compartes para poder mirar, por ejemplo, el nivel de la lesión? ¿Cómo lo deberíamos describir? Yo pienso que la parte básica, como estaba mencionando la doctora Magda, es importante, ¿no? O sea, seguir las recomendaciones de la ISUOC, valorar la columna en los 3 ejes, longitudinal, definiendo bien la piel, observando que haya una piel continua, viéndolo en corte axial y viéndolo en corte coronal, ¿no? Eso es básico para ver si existe o no la lesión y el nivel de la lesión. Para determinar el nivel de la lesión, nosotros nos ayudamos de la ecografía tridimensional, ¿no? Nosotros hemos encontrado una gran ayuda en la ecografía tridimensional con la ayuda del multiplanar, ¿no? Entonces podemos definir claramente el nivel de la lesión. Y también recordar de que hay que buscar también los signos clásicos que tú dijiste al momento de empezar este meeting, que son el signo de la banana y el signo del limón, ¿no? Son signos clásicos que se presentan en más del 90%, que son signos facilísimos de encontrarlos y que no han perdido vigencia después de los más de 35 años que fueron descritos por el profesor Gypros Nicolaides. Entonces hay que orientar también a nuestra audiencia a que cuando el momento de medir un diámetro biparietal, pues midamos como lo manda la ley, como se dice acá, buscando todos los parámetros y que no se nos escape ninguna anomalía por ahí, ¿no? Muy bien. Magdalena, recuerdo mucho en el centro donde tú estás, ahora en esta época, cuando yo estuve en el Texas Children's Hospital, ahora el Texas Pavilion Women Hospital, la resonancia magnética fetal era muy interesante. Recuerdo que uno de los doctores de los que más aprendí en esa área fue Chris Cassidy. Cuéntame tú, si utilizan ustedes de rutina la resonancia magnética para este tipo de lesiones, ¿qué utilidad tendría y si podríamos complementar los hallazgos de la neurosonografía o es suficiente con la neurosonografía para ya aconsejar a nuestra paciente para algún tipo de conducta específica? Bueno, yo creo que hay que pensar muy bien en qué medio nos encontramos y qué posibilidades le podemos dar a la paciente para poder hacer ese tipo de opiniones. O sea, yo entiendo que el medio en el que yo me encuentro actualmente quizás no es el mismo en el que se puedan encontrar pues, la mayoría de la gente que está escuchando esta charla. ¿Qué beneficios nos puede dar la resonancia nuclear magnética sobre el ultrasonido? Pues nos puede ayudar a valorar el grado de descenso del cerebelo en el interior de la fosa posterior y también en el interior del canal cervical medular. ¿Para qué nos puede ayudar esto? Pues sabemos que cuanto más profundo está el cerebelo en el interior del canal cervical medular, sabemos que tiene una mayor asociación a una ventriculomegalia, porque la naturaleza es obstructiva, por tanto se espera que esa obstrucción sea más severa. El ver el grado de descenso del cerebelo en el canal cervical, ¿se puede hacer por ultrasonido? A veces. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho. Hay algunas pacientes que es prácticamente imposible. Entonces, mi recomendación es que si se trata de una paciente, sobre todo si tenemos la opción de hacer una cirugía fetal, dados los condicionamientos actualmente de la cirugía fetal que se requiere un descenso del cerebelo por debajo del foramen magno, se debería hacer una resonancia nuclear magnética. En algunas pacientes, de nuestra experiencia incluso, no tenemos pacientes que se pueda hacer una resonancia, pues porque tienen un implante coclear o porque tienen algún tipo de contraindicación en la resonancia y pues funcionamos bien, pero como protocolo yo creo que sí que aporta una información muy valiosa. Para hacer la localización del nivel anatómico de la lesión, si tenemos un buen manejo del ultrasonido, nos encontramos cómodos teniendo las referencias anatómicas de dónde se encuentran las costillas flotantes, dónde se encuentran los riñones, dónde se encuentran las caderas del feto, podemos tener una buena localización anatómica con el modo skeleton y con el ultrasonido en 3 dimensiones, como hemos oído. Sobre todo nos da mucha información para valorar los hallazgos intracraneales
y también, en algunos casos en nuestra experiencia, si tienen varias cesáreas, y me consta que en Latinoamérica es una cultura de muchas cesáreas, si estamos pensando en hacer un abordaje quirúrgico intrauterino, nos puede aportar una información sobre el grosor de las cicatrices de la cesárea previa, y nosotros en algunos casos hemos descartado pacientes para cirugía si hemos visto que hay un adelgazamiento importante a nivel de la cicatriz de la cesárea. Creo que lo que dice la doctora Sanz es el resumen de lo que espera uno de la resonancia para estas malformaciones fetales. Rápidamente, sí o no les pregunto. Doctor Basurto, ¿utiliza la resonancia magnética? Es una pregunta. Y dos, si la recomiendas o no. Sí, sí se usa, sí la recomiendo, y yo creo que también no mencionó Magda, que últimamente este año ha estado muy ocupada publicando estudios sobre resonancia en espina bífida junto con el doctor Romain, y otra de las utilidades que puede tener la resonancia magnética, de acuerdo a los estudios de Magda, es de que defectos grandes tienen una peor respuesta a la reversión del Chiari, y también son más difíciles de reparar, y es lo que hemos encontrado nosotros en las cirugías. Entonces, sí lo recomendamos y sí lo hacemos de rutina. Adolfo, ¿lo recomiendas y lo usan de rutina? Dos preguntas, sí o no. Sí, lo usamos de rutina. Creo que tiene también algunos temas importantes porque, por ejemplo, hemos descartado pacientes digamos, que han tenido, por ejemplo, heterotopias subependimarias, que al hacer el diagnóstico prequirúrgico los padres sabiendo que pueden asociarse a cuadros convulsivos que no responden al tratamiento convencional, han por ahí desistido de la cirugía fetal. Es también importante para el tema de la valoración del cuerpo calloso, obviamente, que es más difícil el asesoramiento en ese caso. Y por último, también lo usamos para la comparación pre- y postquirúrgica del efecto de la cirugía, ¿sí? Porque uno con la resonancia después puede ver digamos, el cambio en la herniación romboencefálica previa y qué es lo que uno espera a posteriori con respecto al efecto de la cirugía. Creo que uno de los problemas asociados a esta situación es la migración neuronal de heterotopias, y creo que una de las principales herramientas con las que contamos en la actualidad para poder mirar ese desarrollo en compañía de un buen neuroradiólogo y un buen maternofetal que sepa leer y que tenga esa experiencia es la resonancia magnética. No me lo preguntan, pero les voy a contar, nosotros sí la usamos y también la recomendamos. Walter, ¿la usan y la recomiendan? Sí la usamos, pero hay que tener presente que no hay que abusar tampoco de la resonancia, ¿no? O sea, siempre hay que enmarcarlo. O sea, a todas las pacientes que son sometidas a cirugía fetal, por ejemplo, todas nuestras pacientes tienen una resonancia magnética antes y después de la operación, ¿no? Si es una paciente que desea conservar el embarazo y someterse a una cirugía postnatal después, ¿no es cierto? Y yo pienso que de repente con un ultrasonido ahí basta, ¿no? A no ser que queramos ahondar un poco más, la paciente quiera un poco más de información para tomar una decisión diferente, ¿no? Enrique, ¿cuál es el mínimo de exámenes o de valoraciones o de indicaciones iniciales que tú tomarías en cuenta? Debe tener el mínimo de estudios, mejor que indicaciones, que debería tener una paciente que tenga espina bífida antes de tú sentarte con tu grupo multidisciplinario y decir, esta señora es candidata para cirugía intrauterina. Es decir, ¿qué condiciones específicas buscas el feto? ¿Necesitas tener la 11-14 o necesitas simplemente ir con un cariotipo o necesitas obligatoriamente la resonancia? ¿Qué condiciones necesitas para decir, voy a junta con esta señora? Yo creo que acá puedes dividirlo en dos grupos, lo puedes dividir en dos grupos claramente. Un primer grupo de aquella paciente que viene referida por sospecha de espina bífida, en la cual tú le vas a dar preparado ya tú de antemano el tiempo necesario, 1 hora, para poder estudiarla tranquilamente, porque como muy bien se ha mencionado, no solamente voy a tener que realizar nuevamente el estudio ecográfico anatómico, sino voy a tener que hacer evaluaciones posteriores o específicas para la enfermedad, como viene a ser la determinación del nivel anatómico mediante el uso básicamente el modo skeleton y el triplanar para poder definir el nivel anatómico, y luego el nivel funcional para ver el grado de movilidad de piernas. Luego tengo que irme a evaluar exactamente el cerebro, ver el grado del Chiari. Nosotros actualmente en Clínica Delgado estamos corriendo un estudio en el cual estamos utilizando el Doppler, el nuevo método del Slow Flow HD, para evaluar la circulación cerebelosa y de esa forma tener un estudio adicional. Entonces, en la paciente referida
nosotros ya tenemos un esquema preparado en el cual recibimos a la paciente, ya estamos advertidos de tal, y tenemos una hora para poder estudiarla, y luego, después de eso, definimos y decimos, ok, sí, esta paciente va a hacerse este examen. A todas las pacientes con espina bífida sí ofrecemos la resonancia magnética, y sí considero que es importantísima en todas las pacientes, independientemente de la realización de cirugía o no, porque es algo que nosotros tenemos que incluir en nuestra consejería, y la paciente es la que va a decidir al final de acuerdo a eso. En el otro setting tenemos a la paciente, quizás esto es lo menos frecuente, en el cual nosotros rutinariamente encontramos a la paciente. Y recuerden que esto ocurre porque tenemos una lista de pacientes a la cual atribuimos quizás 20, media hora nada más. Y por lo tanto, después de esa ecografía tenemos que reprogramarla para una evaluación posterior, llámese una neurosonografía o un espacio más adecuado, donde se le va a explicar y donde se va a buscar lo que anteriormente te he mencionado. Rogelio, cuando nosotros, los centros que ofrecemos cirugía para mielomeningocele, nos preguntan, o va uno a la conferencia de alguno de ustedes y de otros que pues por azares del destino no pueden estar acá con nosotros, nos dicen cuál es la indicación de llevar la paciente a cirugía. Entonces dicen, usamos las indicaciones del MOMS. Nosotros de pronto, por las condiciones de la paciente, etcétera, somos un poquito más laxos para ciertas cosas. ¿Qué indicaciones, ya para hablar en la paciente que ya llevamos a definir la cirugía, aparte de las que nos da el MOMS, que no las sabemos muchos de acá, recomiendas tú tener en cuenta cuando vamos a programar una paciente o cuando vamos a decir que esa paciente es candidata para cirugía in útero? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tenemos que diferenciar y discriminar cuando se desarrolla un proyecto de investigación para un procedimiento quirúrgico que no sabemos si va a tener una utilidad o un beneficio. Hay que diferenciar entre los criterios de inclusión que se utilizan para hacer un proyecto de investigación y luego los criterios de inclusión que se van a ser utilizados en la práctica clínica. Entonces, los criterios del MOMS son criterios de investigación, pero ahora toca a los investigadores que podamos cuestionar esos criterios de inclusión porque seguramente va a suceder, como sucedió con síndrome de transfusión feto-fetal, que llegaron a malinterpretar que arriba de 26 semanas prohibido hacer un láser placentario porque los criterios del estudio aleatorizado eran de 15 o de 16 a 26 semanas. Lo mismo está pasando con el estudio MOMS. Empieza a haber publicaciones en las cuales hay casos operados arriba de 26 semanas. También hay publicaciones que dicen que es mejor operar antes de 26 semanas, o que entre menor edad gestacional, mejor beneficio, pero no significa que no haya ningún beneficio en la semana 27 o en la semana 28. Segundo criterio de MOMS, la mujer obesa se excluyeron, pero claro, tampoco está demostrado si es factible o no hacer una cirugía en pacientes con obesidad. Por supuesto, puede haber más riesgos de morbilidad respiratoria, pero se tendría que evaluar una casuística de pacientes obesas para poder decir prohibido las obesas, ¿no? Y lo mismo en las de la cesárea previa. También empieza a haber muchos estudios, incluyendo los nuestros, que hemos demostrado que es posible, es factible hacerlo, aunque una paciente tenga una cesárea previa. Por lo tanto, los criterios de MOMS, claro que es factible respetarlos, pero no ser cuadrados mentalmente cuando los vamos a aplicar en la práctica clínica. Pero claro, esto son líneas de investigación y toca demostrar cuáles son los criterios a futuro que van a ser aplicados en la práctica clínica. Claramente creo que los criterios de la mayoría de los estudios que utilizamos en cirugía fetal nos ayudan a escoger nuestras pacientes en la práctica clínica, pero la vida también nos enseña a ser un poquito más dinámicos. Magdalena, cuando ya tienes la paciente que pasó por todo este proceso que hemos discutido y ya definitivamente viste, esta señora es candidata, la vamos a operar, ¿cómo la aconsejan y qué posibilidades terapéuticas le brindan a esta señora o le podemos brindar a esta paciente? Bueno, nosotros trabajamos con los criterios del MOMS Trial. El único criterio que es diferente es el índice de masa corporal, que el MOMS Trial lo limitó hasta los 35 que comentaba Rogelio y nosotros lo extendemos hasta los 40. Tanto nosotros como NAFNET, que es el registro a nivel de Norteamérica de cirugía fetal, ha hecho comparativas entre aquellas pacientes que se les ha extendido, es decir, las obesas contra las no obesas, y no se han visto ningún efecto peor ni de peores resultados perinatales en las pacientes obesas. Entonces, nosotros trabajamos con MOMS y extendiendo el índice de masa corporal hasta 40. Nosotros le explicamos a la paciente que el estándar del cuidado clínico es la cirugía abierta reportada por el MOMS Trial. Explicamos todos los resultados y los resultados de nuestra experiencia con cirugía abierta. Hemos hecho 35 casos de cirugía abierta.
Y a continuación les damos la opción de nuestro protocolo de investigación, que es de cirugía fetoscópica o mínimamente invasivo utilizando 2 puertos con asistencia por la laparotomía. En la actualidad hemos realizado 93 pacientes y yo creo que llegaremos a los 100 antes de final de año o principio de año. Nuestros resultados están reportados a partir de diferentes publicaciones que hemos hecho y nuestra ventaja sobre la cirugía abierta en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva es que la edad gestacional media al parto es de 38-39 semanas y podemos tener un parto vaginal, lo cual hemos reportado en más de la mitad de las pacientes que se les ha realizado este tipo de corrección, con unos resultados neuroquirúrgicos muy similares a los reportados por el MOMS Trial. Esa es la consejería que hacemos. David, ¿podríamos nosotros cuando nos enfrentamos a esta paciente buscar alguna otra indicación? ¿Tienes alguna otra indicación aparte de la del MOMS? Y la misma pregunta muy rápida para que simplemente contesten si tiene alguna otra indicación diferente o adicional a la del MOMS en cada uno de sus centros. David. Saulo, nosotros nos manejamos igual que, como dijo Magda, con los criterios del MOMS, extendiendo el índice de masa corporal, pero en cuanto a la edad gestacional sí somos muy cuadrados. Adolfo. Nosotros los únicos criterios que no seguimos de MOMS son, bueno, como decíamos, el índice de masa corporal, aunque la única paciente que hemos tenido con un tromboembolismo pulmonar tenía un índice de masa corporal de 38. Por suerte esa paciente evolucionó, ella y su feto, muy bien. Así que bueno, no hay que subestimar el tema del peso. Y con respecto a la edad gestacional, lo extendemos hasta fines de la semana 27, ¿sí? Y hemos llevado una comparativa a lo largo del tiempo entre pacientes operadas, digamos, durante la ventana MOMS y pacientes operadas entre las 26 y las 27 semanas, y no hemos encontrado ninguna diferencia significativa ni en los riesgos maternos ni en los efectos de neuroprotección fetal. Así que bueno, eso primero, de hecho escribimos un manuscrito que se envió a Prenatal Diagnosis, que digamos, fue considerado que tenía un tamaño muestral demasiado bajo cuando lo mandamos, que eran 15-15, ahora tenemos más o menos 30 y 30 y probablemente lo reenviemos a ver si tenemos más suerte. Walter, con respecto a los criterios de inclusión, ¿tiene alguna diferenciación en la edad gestacional o en alguna otra situación en el MOMS o utilizan los mismos criterios? Sí, nosotros, de todos los pacientes que hemos operado, nos han sido guiados por los criterios de MOMS. No tenemos pacientes con índice corporal mayor de 35. Felizmente, nuestros pacientes todas han tenido un índice de masa corporal menor que 35. Sí te puedo decir que el 90% de las pacientes han sido concentradas alrededor de la semana 24, ¿no? Nunca hemos pasado más de la semana 26. Creo que Magdalena menciona una situación importantísima, es con respecto a la edad del parto. Ya te doy la palabra, Rogelio. Enrique, el tamaño dicen que es importante. No sé si para la cirugía abierta el tamaño de la incisión es importante en términos del resultado. ¿Qué dice tu experiencia y qué dice la evidencia? Y ya voy contigo, Rogelio. Y nosotros acá en Lima seguimos los criterios del MOMS, obviamente. No hemos podido hacer hasta ahora cirugía de tipo fetoscópica, precisamente por los lineamientos, ya que cuando sacamos el permiso institucional, especialmente en la clínica privada, no nos dejan, ya que no hay un respaldo internacional científico, si se podría decir así. Y seguimos el modelo, hemos trabajado, me acuerdo la primera vez que hicimos hace un par de años con el grupo de Adolfo, era precisamente el método abierto. Ahora, en ese sentido, obviamente, la incisión sobre el útero es principalmente el principal zona de ataque que tiene en contra la cirugía abierta, precisamente por la morbimortalidad materna o la morbilidad materna que posteriormente esta puede ocasionar. Entonces, tratar de ir disminuyendo el tamaño sin disminuir la efectividad al reparar la columna del bebé, obviamente es un trabajo en equipo en el cual el neurocirujano también tiene que estar obviamente adecuado a trabajar en ese espacio, y la locación que el materno fetal tiene que darle mediante monitorización ultrasonográfica se detiene, ¿no? Sé que, por ejemplo, Rogelio tiene un corte de histerotomía bien pequeño. Nosotros todavía no llegamos a eso por la poca cantidad de casos que tenemos, pero sí considero importante el tamaño, pero que permita obviamente un cierre quirúrgico adecuado y no que después al nacer obviamente después se tenga que volver a cerrar, lo cual no sería lo ideal. O sea, el tamaño sí importa. Rogelio.
Sí, bueno, quería aclarar respecto a la edad gestacional que estos casos que tanto Adolfo o el resto del equipo puedan operar arriba de 26 semanas, incluyendo nuestro centro, son casos que llegaron tardíos. No son casos que se dejen, que podamos tener esos rangos de edad gestacional. Siempre fomentamos que estas intervenciones se realicen en promedio en la semana 24. Creo que eso hay un consenso internacional que es la edad ideal, pero que sea antes de cumplir 26 semanas. Pero aquellos casos que llegaron de forma tardía, sobre todo si se hace una ecografía morfológica en la semana 24, pues se van a estar enterando de que tiene espina bífida en semana 24, de aquí a que se hace el protocolo, que la familia se lo piensa, dan las 26 semanas. Por lo tanto, esa segunda grupo de casos operados tardíos son los que son detectados o referidos tardíamente. Esa era mi aclaración. Y respecto al tema de la intervención, claro, es que la fetoscopía lo que ha demostrado es que al hacer mínimamente invasivo al útero, porque no a la madre, la mamá también necesita pues, una laparotomía. Es verdad que otros grupos lo han hecho por vía percutánea, pero son los que demuestran peores resultados. Entonces, pero al útero ser menos invasivo permite que haya menos ruptura de membranas y menor prematuridad y más nacimientos a término. Pero la dificultad es que el abordaje endoscópico a los grupos de neurocirugía les ocasiona más dificultad técnica y por eso hacen mayor tiempo quirúrgico. Entonces nosotros lo que pensamos fue en un punto intermedio reducir al mínimo el tamaño de la histerotomía y el mínimo que demostramos que es factible es 1.5 centímetros. Entonces, claro, si comparas 1.5 centímetros y a partir de esa ventana te vas movilizando la ventana hacia todo el trayecto, toda la región del defecto del tubo neural, el neurocirujano es capaz de hacer la reparación en 3 planos y corregirlo igual que si te hubiera expuesto toda la espalda del feto. Y esto podríamos sugerir o especular que las incisiones que hacen de fetoscopía 2 o 3 puertos, si las unes, pueden sumar el 1,5 centímetros. Y por lo tanto, los resultados que ahora estamos por publicar son en 70 casos que llevamos consecutivos en nuestro centro. Demostramos que cuando hacemos la incisión más pequeña, y esto le hemos llamado microneurocirugía, pues tenemos nacimientos a término hasta en el 50% de los casos y mucho menor ruptura de membranas. Y otra cosa que hacemos distinto en esta técnica es que, a diferencia del resto de las técnicas que trabajan con anhidramnios, si la incisión es grande, se sale todo el líquido, después lo reemplazan, o las técnicas de fetoscopía que utilizan gas, en la técnica que nosotros desarrollamos mantenemos una perfusión de líquido amniótico durante toda la cirugía. Y eso permite que el feto esté con una adecuada eutermia y además con buen volumen de líquido amniótico durante toda la intervención y por lo tanto muestran menos cambios hemodinámicos durante el procedimiento quirúrgico. Y la incidencia de oligohidramnios postquirúrgico es que tenemos 0%. Magdalena, luego de que ya tienes la paciente escogida, seleccionada para ofrecer un procedimiento quirúrgico y la señora dice, sí, yo quiero participar en la opción de la fetoscopia, ¿qué condiciones buscas tú en la paciente y cómo sería el procedimiento técnicamente para realizarlo muy rápidamente? Una de las preocupaciones grandes de cuando empezamos a hacer fetoscopia hace algunos años era que utilizábamos y éramos felices con el medio acuoso porque el medio gaseoso o el CO2 nos producía acidosis en el feto y estábamos muertos del miedo porque se iba a morir el bebé. Ahora nos hemos dado cuenta que los estudios de Belfort y demás han mostrado otra cosa. ¿Qué nos puedes decir con tu experiencia al respecto? A ver, quiero dejar una cosa muy clara y quiero que esto quede como concepto claro, básico para toda la audiencia. Las cirugías durante la gestación con dióxido de carbono, de la manera en la que se están realizando en los centros principales en el mundo, que es con humidificación, con un gas que está a una temperatura de 35-37 grados, es una situación que no produce unos efectos deletéreos como se ha visto en el pasado en modelos animales. Y no nos vamos a meter en esto ahora porque son muchos estudios que se han publicado en los últimos 5 años. David esto lo sabe bien porque muchos de ellos proceden de donde él está ahora. Y luego también el estudio del Dr. Bashat haciendo una punción venosa en vivo y viendo que no había esa acidosis o esa hipercarbia. Entonces, quiero dejar claro que la utilización de dióxido de carbono para este tipo de cirugías es segura.
Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, sobre tu pregunta de cómo se procede con la cirugía fetoscópica, nosotros utilizamos los mismos criterios de inclusión para fetoscópica y para abierta. Es la paciente la que decide qué es lo que quiere hacer. Entonces, los mismos criterios. A la hora de la preparación de la paciente, nosotros utilizamos el mismo protocolo de tocolisis que está publicado en el MOMS Trial. Si alguien tiene interés específico, se puede descargar el Supplementary Material del MOMS Trial y tal cual está, es lo que hacemos. Sulfato de magnesio, indometacina y nifedipino. Y nosotros utilizamos una triple antibioterapia para hacer una protección frente a infecciones y somos obsesivos sobre el control de la temperatura materna intraoperatoria. Estamos en un quirófano, una sala de operaciones que es muy caluroso. La madre utilizamos muchos métodos diferentes para mantener la temperatura corporal de la madre y miramos todo al detalle. ¿Alguno de ustedes o ustedes nos quieren dar alguna recomendación en términos de la parte técnica con respecto a, nosotros estamos hablando ya en términos de la cirugía abierta? ¿Sacan ustedes el líquido amniótico y luego lo vuelven a introducir al final? Basurto me estaba preguntando de ahorita, cuéntame. Algo de lo que comentó Rogelio, de que en la técnica abierta normalmente se vacía el líquido. Bueno, lo que me imagino hacen Magda allá y que también se hizo en los centros del MOMS y que hacemos nosotros, es de que tenemos un tubo que va directamente al útero, que irriga constantemente el líquido a la temperatura correcta. Entonces, toda la cirugía está el feto irrigado con líquido amniótico. Entonces, aunque sea una abertura grande, realmente no tenemos esa pérdida de líquido amniótico. Muchas gracias. Walter, con respecto a la técnica en sí, ¿ustedes recambian el líquido amniótico, lo sacan, meten solución salina después, luego de hacer la incisión hacen algo especial antes de acomodar el feto para que el neurocirujano haga su magia? Sí, fíjate que la primera cirugía que lo hicimos fue conservando el líquido amniótico y luego reponiéndolo intraútero, ¿no? Pero luego, por la experiencia de otros centros, pues ya no reponemos con líquido amniótico, sino reponemos con lactato de Ringa, ¿no? Y como dice Rogelio también, hemos visto que no hay necesidad de extraer todo el líquido, sino una parte, de tal forma que durante la cirugía quede un poco de líquido amniótico aún en el feto, ¿no? Adicionalmente a eso, hacemos una irrigación, ¿no? Para que vaya circulando el líquido amniótico y también para que vaya manteniendo la temperatura corporal del feto. Tal vez una modificación que hacemos nosotros es que nuestras incisiones también son pequeñas, no son tan pequeñas como la de Rogelio, pero hemos logrado incisiones de 2.5 a 3 centímetros. Y la separación para que pueda operar el neurocirujano no lo hacemos con separadores metálicos o con hilos o con tracción, sino le colocamos un separador retráctil, los separadores retráctiles de herida que existen para hacer la separación de la pared abdominal. Entonces tenemos unos separadores retráctiles que miden aproximadamente 3.5 centímetros a 4.5 centímetros. Entonces eso lo usamos y con eso tenemos una buena exposición del defecto. Y eso además nos ayuda a poder realizar la hemostasia del borde uterino, ¿no? Entonces el sangramiento en realidad es muy mínimo. Adolfo, ¿qué papel juega el tipo de anestesia que usen, digamos, con el grupo de anestesia, en este caso materno y fetal, para lograr un éxito de la cirugía? Bueno, es muy importante. El tipo de anestesia que usamos es anestesia combinada, es decir, peridural con un catéter que queda para poder actuar como analgésico en los primeros, estoy hablando de cirugía abierta, ¿sí? O sea, en los primeros 2 días para evitar que la paciente tenga dolor y eso pueda generar contracciones. Y después, bueno, la anestesia general que permite, digamos, controlar muy bien las variables maternas y la perfusión, digamos, uterina, además de generar una atonía uterina intraquirúrgica que permita la cirugía. Y volviendo un poco a lo que preguntabas, o sea, nosotros hacemos algunas modificaciones técnicas. Quizá la principal sea la apertura, que usamos, digamos, termoselladores bipolares para abrir desde hace mucho tiempo y eso nos ha dado prácticamente, nunca hemos tenido una transfusión postquirúrgica y tampoco nunca hemos tenido
una dehiscencia de la cicatriz. Nuestra tasa de dehiscencia de la cicatriz es 0, con incisiones que andan rondando entre 3 y 4 centímetros de longitud, ¿sí? O sea que eso por ahí es. Y tampoco vaciamos el útero, sino que tratamos de mantener el volumen, porque como ocurre cuando uno hace un procedimiento de EXIT, mantener el volumen uterino es también una forma de prevenir un desprendimiento placentario. Enrique, ¿qué recomendaciones tienen en tu centro cuando hablan del manejo multidisciplinario, específicamente el manejo de la anestesia, y qué condiciones busca el neurocirujano cuando entra a hacer su parte de la cirugía? Básicamente lo que nosotros tenemos que proveerle al neurocirujano es la posición. Eso es algo que hicimos, me acuerdo, desde la primera vez que hicimos con Adolfo, el saber colocar al feto para poder, obviamente, darle un buen campo operatorio. Mencionaba la longitud, nosotros seguimos en 6 centímetros y es algo que nosotros estamos manejando, pero no podemos achicarlo más hasta el momento porque, como te digo, no tenemos una muy buena cantidad de pacientes para espina bífida, debido a que en el ámbito privado quizás sí se cumple lo que te había mencionado que se cumplía en Europa, que era una alta tasa de pacientes que deciden terminar la gestación, a diferencia del sector público. En cuanto a la anestesia, ocurre lo mismo. Es básicamente el entrenamiento del anestesiólogo, que tiene que estar no solamente capacitado para el manejo de las complicaciones que se puedan dar dentro de sala de operaciones, sino también postnatalmente. Recuerda que los cuidados de esta paciente, especialmente de estas que hacemos cirugía abierta, van por lo menos 5 días intensos en los cuales uno tiene que monitorizar todas las complicaciones que se pueden dar, desde una complicación relacionada directamente con la cirugía hasta una tromboembolia pulmonar. Así que el trabajo es permanente entre básicamente el anestesiólogo, el neurocirujano y el materno fetal. Rogelio, en los casos en que tengas una placenta muy anterior, ¿contraindicas la cirugía o buscas luxar el útero, buscas un espacio, entras por detrás? ¿Le podemos dar alguna otra opción a ese tipo de pacientes? Y creo que no es una contraindicación. De hecho, casi de todos los centros, la mitad de las pacientes tienen placenta anterior, pero es un tema de abordarlo por la parte posterior del útero. Otro tema importante que a mi percepción creo que no se tiene controlado y definido es que las incisiones en el útero luego las hacen oblicuas o transversales o verticales, pero no necesariamente en la línea media. Y esto también, digo, mi yo ginecológico me dice que debe haber algo que contribuya a también al éxito de disminuir la incidencia de adelgazamiento de la histerotomía, de la histerorrafia, y que no vaya a haber rupturas durante un trabajo de parto. Con lo cual creo que también es importante que haya una metodología y una sistemática de que las intervenciones, lo que nosotros hacemos es todas en línea media, todas intentar hacerlas en el fondo del útero, por la cara anterior o por la cara posterior. Y luego lo que ya decíamos de hacer la incisión pequeña, y también utilizamos el retractor, es el retractor de Weight-Lanner, que mantiene ese 1,5 centímetros, hace que sean 2 centímetros de espacio para que pueda movilizar el neurocirujano un poco mejor la aguja, que también es una aguja pequeña. Pero luego sí que fijamos al feto, porque precisamente porque mantenemos una infusión de líquido amniótico para mantenerlo normal, o sea, que prácticamente no se pierda líquido amniótico. Si no utilizáramos la fijación fetal, el feto por gravedad se iría al fondo del útero, porque hay líquido. Cuando no hay líquido, claro, entonces con el retractor lo tienes ahí a flor del miometrio. Entonces la fijación del feto también va bastante bien, porque es dar un par de puntos laterales de donde está el defecto y mantenerlo hacia arriba, traccionado. O sea, entre el retractor y la fijación del feto también ayudamos a que el neurocirujano quiera operar de un lado, lo movemos de este lado. Y ahora el otro, y da el otro punto. Y ahora movemos el retractor un poco hacia la parte proximal, y de esa forma vamos haciendo como si fuera un títere, para que el feto esté con mínima movilización, con muy buen volumen de líquido, buena temperatura, y que el neurocirujano no se nos queje, ¿no? Que además debe utilizar lupas o microscopio o un exoscopio, cualquier cosa que le permita ampliar la imagen para tener una mejor visualización. Bueno, muy bien. Creo que hemos realizado un recorrido muy interesante acerca de todos los aspectos más generales, cubrir un tema tan apasionante, tan complejo, tan profundo,
y tan abundante como es este, pues es muy pretencioso hacerlos en los 72 minutos que les prometí, y me pasé creo que ya un minuto. Por eso vamos a ir de una vez a los comentarios finales. Voy a empezar por Magdalena, primero porque es mucho más bonita que todos ustedes, segundo porque es la doctora, y tercero porque tiene un compromiso en unos minutos. Comentarios finales, Magdalena. 2 minutos para tus recomendaciones y el take home message. Creo que a la hora del screening de la espina bífida hay que tener en cuenta los factores de riesgo de base que tiene la paciente y no tranquilizarla hasta que no se tenga el ultrasonido de segundo trimestre, en el cual se vea una buena valoración de la espalda del bebé y que no haya ningún signo intracraneal de espina bífida. En cuanto a la implementación de la posibilidad de terapia intrauterina de espina bífida, la paciente tiene que saber cuál es el estado de la evidencia actual, tiene que saber que el MOMS Trial es el único estudio en la actualidad que tiene máximo nivel de evidencia en cuanto a este tipo de tratamiento, tiene que saber que la cirugía abierta es la más eficaz. La paciente también tiene que saber, y esto es un compromiso ético y moral de nosotros como médicos con la paciente, que existe una alternativa que es la cirugía fetoscópica, que está en sus estados más iniciales de experimentación, pero que permite el tener un parto vaginal a estas pacientes y que no ha demostrado que tenga ningún riesgo en gestaciones subsecuentes. Y yo creo que los especialistas en obstetricia y ginecología que nos estén oyendo y los especialistas en medicina materno-fetal tienen que tener identificados cuáles son los centros de cirugía fetal más cercanos a ellos. Muchísimas Y muchas gracias, Paulo. No, a ti. Bueno, creo que Magdalena mencionó 2 puntos muy importantes que medio tocamos, pero que me parece la pena que debemos recalcar. Es la ética y los valores. Otra cosa importantísima es que recordemos para toda la audiencia que la cirugía fetal es en el feto, pero a través de la madre. Y la madre tiene la autonomía completa de la beneficencia y no maleficencia. Y eso a veces se nos olvida a los que hacemos cirugía fetal por ir corriendo dentro de la búsqueda del beneficio de estos fetos. Vamos en orden alfabético. Adolfo, comentarios finales. Tu minuto. Bueno, en la misma edición del New England Journal of Medicine de hace casi 10 años, donde se publicó el MOMS, había una editorial del profesor Joe Leigh Simpson que se preguntaba si realmente iba a ser posible extender eso que habían hecho 3 centros de élite en Estados Unidos a el resto del mundo, ¿sí? Y bueno, y varios años después, no solo eso no se ha podido validar, sino que incluso los resultados del MOMS han sido superados, ¿sí? Y obviamente que el próximo paso es donde estamos ahora, que es que uno quiere mantener, digamos, la neuroprotección reduciendo la histeromorbilidad, ¿sí? Y bueno, obviamente que uno de los caminos parece ser la cirugía fetoscópica, pero al mismo tiempo, dentro de las intervenciones fetales, creo que es la que más variación tiene de resultados, porque evidentemente no es solamente una técnica, hay muchas, ¿sí? Hay digamos, una variación de, por ejemplo, rotura prematura de membranas de 80% a menos del 20%, ¿sí? Y eso nos quiere decir que todavía hay mucho trabajo por hacer en eso. Y lo que todavía no está claro es un poco lo que también estábamos diciendo, quizás haya un punto medio que sea una cirugía, digamos, menos invasiva, pero todavía no fetoscópica, o quizás, bueno, en algún momento realmente estemos listos para hacer esos 60 procedimientos de curva de aprendizaje, pero es difícil saber si todos los centros van a lograr los resultados de centros como el centro de Houston, ¿sí? Así que bueno, veremos, y estamos en una etapa muy interesante del desarrollo de esta cirugía. Muchas gracias, Adolfo. ¿Sigues tú, David? Cuéntanos tus comentarios finales y recomendaciones. Usa tu minuto. Bueno, lo primero que quisiera decirle a todos los ginecobstetras que nos están escuchando, que algo muy importante que hay que decirle a la paciente es de que esta no es una cirugía curativa, y es algo que no hemos mencionado ahora. Es una cirugía que es paliativa, que mejora los resultados para esos niños. Alrededor de 2 niveles es lo que revierte la cirugía, pero eso es muy importante y hay que hacérselo saber, hay que ser muy conscientes a la hora de dar la consejería, en la cual tiene que ser evaluada por psicólogos, y tiene que esa madre saber que probablemente ese bebé va a tener secuelas a lo largo de su vida de alguna índole. Eso es lo que yo quisiera concluir. Con la E de Enrique.
Bueno, para todos los que están escuchándonos, yo creo que un punto importante es, para poder hablar de espina bífida, lo primero que hay que hacer es diagnosticarla. Así que considero el diagnóstico una piedra angular para la referencia precoz y temprana a los centros de medicina fetal. Es el primer punto. El segundo punto iba a mencionar exactamente lo mismo que mencionó David. Tenemos que ser conscientes que ante esta cirugía no estamos frente a una cirugía curativa. Y entender eso implica también meternos de lleno en cómo evoluciona el bebé dentro del útero y entender, por ejemplo, en base al último paper que acaba de publicar el grupo de Julian Stirnerman en el American Journal, que mucha pérdida neuronal, no solamente motora, se da antes de las 16 semanas. Y un punto que a mí me llama mucho la atención es que un Chiari 2 que antes de las 16 semanas en el análisis post-mortem era 30%, pasa a un 90-95% cuando avanza la edad gestacional. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si queremos realmente curar esta enfermedad, aparte obviamente de prevenirla, deberíamos llevarla más temprano, y se viene a la mente lo que acaba de mencionar también Adolfo, la histeromorbilidad, es decir, vamos a tener que entrar a través de una madre. Entonces, yo creo que para todos los ginecobstetras tenemos que entender que esta enfermedad no solamente se trata desde un punto de vista diagnóstico ecográfico y operativo quirúrgico, sino que hay que entender la fisiopatología detrás de esta enfermedad, por qué es tan fea esta enfermedad neurológicamente hablando, y en segundo lugar, la consejería, que como cualquier otra enfermedad fetal es compleja y requieren el manejo, obviamente, la multidisciplinariedad y la experiencia como tal para poder realizarla correctamente. Gracias, Quique. Rogelio, tus comentarios finales. Usa tu minuto. Sí, bueno, primero dejar claro a la audiencia que es verdad que hay factores de riesgo, como ya comentaron todo el equipo de profesores, factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, deben de ser conscientes de que la mayoría de las pacientes con espina bífida no tienen esos factores de riesgo, por lo cual cualquier paciente, cualquier embarazada puede desarrollar estos defectos. Por lo tanto, el tamizaje debe ser universal. En el tamizaje, que también lo hemos hablado en este simposio, es verdad que hay signos ecográficos que se han descrito desde hace ya un tiempo por el profesor Nicolaides, los cambios craneales del lemon, la banana. Sin embargo, la ausencia de esos signos no significa que la columna sea normal. Por lo tanto, si identifican esos signos, seguramente hay espina bífida, pero si no los tienen, también puede haber espina bífida. Por lo tanto, el tamizaje ideal o la detección debe de ser evaluar la columna de estos bebés. Y claro, cuando se decide hacer que se detecta este problema y se ofrece a la paciente la opción de cirugía fetal, se debe respetar la autonomía de que pacientes que prefieren hacer la interrupción legal del embarazo, donde esto se permite, o referir a donde esto es posible, o también aquellas que prefieran hacer una intervención postnatal, lo cual pues era el gol estándar en años previos. Sin embargo, para que la paciente tenga estos tres caminos, es muy importante que se haga el diagnóstico oportuno y por lo tanto la ecografía morfológica debe ser realizada en la semana 20, como bien decía Magda, y no en la semana 24, sino acercarla más hacia la semana 20. Y por supuesto, todo centro de cirugía fetal no es solamente decir que operamos aquí a espina bífida y que esto parece una cesárea, sino que debe ser un programa multidisciplinar donde entran tanatólogos, psicólogos, los neurorehabilitadores, entra el neurocirujano, por supuesto, el equipo de cirugía fetal, las evaluaciones de ecocardiografía, el genetista perinatal, por supuesto el grupo de enfermería y además de genética perinatal. Así que todo centro de cirugía fetal que ofrezca espina bífida debería tener un programa también de seguimiento infantil para que no nada más sea fetos o niños operados, sino cómo están los resultados a largo plazo. Muchas gracias, Rogelio. Por último y no menos importante, tu comentario final, Walter. Bueno, en primer lugar, agradecerte por reunirnos entre el selecto grupo de profesores. De acuerdo con todos los comentarios finales de los ponentes, pero quiero enfatizar en que es importante cuando hablamos de cirugía fetal y sobre todo de este tipo de cirugías, desempeñarnos con toda la ética que debe de haber entre nosotros y entre los pacientes, ¿no? Hacer una consejería multidisciplinaria de forma horizontal, no poner a la paciente debajo de nosotros, sino ponerla horizontal y empezar diciéndole que estamos frente a una enfermedad severa y que por más cosas que hagamos, lo único que vamos a lograr va a ser disminuir las secuelas, pero sigue siendo una enfermedad tan severa
que este es el primer paso de una serie de pasos que le espera como familia, porque luego vienen los programas de rehabilitación y manejo multidisciplinario. Y enfocar siempre esta consejería en base a nuestra propia experiencia, ¿no? Decirle no enfocarnos en base a la experiencia ajena o a la experiencia extranjera, sino en base a la experiencia que estamos teniendo en nuestros centros, ¿no? Decirle, mira, estamos operando tantos, tenemos tanta nuestra tasa de éxito y esto es nuestra tasa de falla, ¿no? Y en nuestros países, ¿no? Decirles que el tratamiento alternativo es la cirugía postnatal. Gracias, Bueno, Saulo. muchísimas gracias. Creo que hemos realizado un maratónico conversatorio y no me queda más sino agradecerle a todos ustedes, a David, a Magdalena, a Adolfo, a Walter, a Rogelio, a Enrique, con quien llevo una no solamente relación profesional desde hace mucho tiempo, sino con algunos de ustedes una relación de amistad que, bueno, ha transgredido pues esta parte, digamos, de lo profesional. No me queda más sino agradecerles. Es para mí un honor haber podido moderarlos. Espero haber llevado una continuidad adecuada y que nos haya quedado un mensaje muy claro como el que me quedó a mí y todo lo que pude aprender acerca de la espina bífida gracias a ustedes. Y no me queda más sino nuevamente agradecerles el haber apoyado este evento y estoy seguro que nos vamos a ver físicamente en eventos futuros. Muchísimas gracias a todos, les envío un fuerte abrazo y un abrazo también para toda la audiencia. Que estén muy bien y con esto nos despedimos. Muy buenas noches para todos. Un abrazo, Gracias. cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.